Buenos días a todos. Muchas gracias a los que os quedáis para cerrar esta jornada. Bon dia a tothom. Encara que lamentablement no puc fer tota la meva intervenció en català, sí que m'agradaria almenys agrair en aquesta llengua la invitació que m'han fet els organitzadors d'aquest acte per poder participar-hi i poder passar amb vostès un temps més breu del que jo voldria. Llevo muy poco tiempo en el cargo que ocupo ahora, ocupándome de los programas de intervención en el ámbito de las drogas, en el Plan Nacional sobre Drogas. Llevo mucho tiempo en el Observatorio Español sobre Drogas. Algunos de los que estáis aquí me conocéis y sabéis las áreas en las que hemos trabajado. Y para mí es un placer estar aquí con vosotros. Vengo de Madrid y Madrid hace un día mucho peor que en Barcelona. Barcelona está preciosa, como casi siempre. Así que me alegro mucho de estar con vosotros y compartir esta jornada. He aprendido mucho, un poco menos de lo que hubiera querido, porque he entendido muchas cosas, pero algunas no, porque no domino el catalán. Pero ha sido un placer ver el trabajo que se realiza, no solamente por la Fundación Salud y Comunidad, con la que colaboramos desde el Plan Nacional sobre Drogas desde hace mucho tiempo, sino por todas las compañeras que han estado, que vienen de los ayuntamientos, municipios, de programas, de barrios, y me ha dado la oportunidad de poder ver el trabajo que se realiza. Y os doy la enhorabuena. Este trabajo en el ámbito de la violencia sexual, de la violencia sexual en general, del género, de la perspectiva de género también en general y en los entornos festivos, es una cuestión muy relevante para la sociedad. Y yo creo que una de las cosas que nos ha permitido, o que nos permiten, al menos a mí, el informe de Noctámbulas, este informe correspondiente a este año, es ver cómo se ha ido mejorando en la tarea de, primero, intentar obtener algo de información, medir esa información, ir añadiendo poco a poco en cada informe calidad y visiones complementarias para tener una información más completa de qué es lo que ocurre y cómo poder intervenir, y pasar del conocimiento a la acción. Y estoy contenta porque esto supone un aumento de visibilidad, no solo el informe, sino que haya habido aquí este lleno que ha habido en esta sala, que da muchísimo gusto, porque a veces que se preparan cosas con mucho esfuerzo, mucha ilusión y mucho trabajo, y uno no tiene el poder de convocatoria suficiente para poder llenar una sala como esta. Así que les doy la enhorabuena tanto a la gente que lo ha organizado, a los organizadores, como a ustedes mismos que han asistido. Yo creo que con esto se aumenta la visibilidad, y yo soy médico de formación y siempre he creído y defiendo que es imposible diagnosticar lo que no está, lo que no se ve. Solamente unos pocos, que son muy suertudos, tienen la capacidad de, a través de la observación, poder deducir cosas y diagnosticar y tratar cosas que no están escritas, no están en los libros, no están. Pues este trabajo es fundamental, el de visibilizar un problema que hay en la sociedad y que nos afecta a todos. No sé si he comprendido bien algunos de los discursos que he oído, pero en mi opinión no es una cuestión de generaciones, sino es una cuestión de la generación, de la sociedad en general. Y yo sí creo que, tal y como decían otros compañeros, este tipo de trabajo, al final, aunque alguno de nuestros compañeros decía que la lucha está en la calle, yo creo que además de en la calle está en otros sitios. Y yo vengo como prueba de que esta lucha está en otros sitios, además de en la calle. Y creo que todo el trabajo que se hace tiene una trascendencia política. Creo que es importantísimo y que, según lo que he venido trabajando esta semana y preparándome, porque esto de haberme incorporado hace poco a este área, pues a mí también me produce una responsabilidad. Y he estado leyendo, trabajando esto. Y en Cataluña hay iniciativas que van muy por delante, empujando en este ámbito a las que se hacen en el resto del territorio nacional. Y es importante que esto se ponga en común, se visibilice, se transmita, para que puedan ser ejemplos de buenas prácticas para otros muchos que también tienen este problema, lo tenemos todos, y que pueden ser de referencia.
Y, bueno, ya es hora de que todo el mundo se vaya, así que intento finalizar mi intervención. Finalment, estic segura de que les reflexions i punts de vista que han quedat exposats al llarg d'aquesta jornada contribuiran en una mesura molt important a millorar la feina que vostès desenvolupen en la seva activitat diària. Per tant, permeteu-me que els expressi el meu agraïment per l'esforç que porten a terme i el meu compromís i el de la delegada del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues per continuar col·laborant amb tots vostès en un tema de la transcendència del que s'ha debatit. Moltes gràcies per la seva atenció i fins la propera vegada. Moltes gràcies. Bueno, muchas gracias, Rosario, por haber podido llegar hasta aquí y por haber tenido ese detalle de poder haber compartido en nuestra lengua unas palabras. Y con esto pues ya finalizamos la jornada. Esperamos que os haya sido útil y que podáis seguir pues leyendo los informes y colaborando con nosotras. Muchas gracias a todas.